el asambleísta Urcuango la Buenas necesidad de la tardes, señora comparecencia de más presidenta. autoridades ¿Sí se me encargadas escucha? del tema de seguridad y rehabilitación social. Ahora intervendrá ante el Gracias, Pleno de la señora Asamblea Nacional presidenta. la Gracias, asambleísta compañeros nacional legisladores. Paola Cabezas. La verdad, creo que muchos de nosotros no pensábamos intervenir, pero en realidad lo que a mí me tiene completamente consternada es el nivel de indolencia de varios colegas legisladores. Creo que todavía no han entendido que lo que ha pasado en el país es espeluznante, es grave. Esta noticia está dando vuelta al mundo. Son personas las que murieron. Mirar que 116 vidas se perdieron de forma catastrófica duele en el alma. Tal vez para los más radicales, para aquellos que piensan que hay ciudadanos de primera, de segunda, la muerte violenta que han sufrido estas 116 personas privadas de la libertad seguramente sea motivo de indiferencia o incluso seguro se alegran por tratarse de personas que han sido condenadas por delitos. Pero para aquellos como nosotros que pensamos que todos los seres humanos tienen derecho a un trato digno y respetuoso, estas muertes nos conmueven, nos duelen. Lágrimas de dolor, de indignación, porque se trata de seres humanos, que seguramente son padres, hermanos, hijos de alguien que hoy debe estar pensando o pasando por momentos durísimos al saber que un ser querido ha sido asesinado de una forma atroz. No fue muerte natural, no fue porque lo planificaron, por Dios los asesinaron. Lágrimas de indignación porque tal vez esto pudo ser evitado si el odio y el revanchismo no se habrían convertido en el derrotero de un gobierno incapaz que todo lo que tocó lo destruyó. Desmantelar el Estado por cuestiones políticas nos ha traído solo problemas institucionales. Entiendan que lo que hoy estamos viviendo es por odio, porque creyeron que desmantelar el Estado, desmantelarlo todo, iba a traer resultados, quizás satisfacciones políticas, pero miren los resultados, son vidas, son personas. Estamos ante un panorama que rebasa cualquier referente macabro que hayamos tenido anteriormente. Las víctimas del descontrol y la violencia que se vive en el sistema penitenciario son similares a las que suele haber en una guerra o en un accidente masivo y letal. Así de cruenta es la realidad. Y como sociedad no podemos permanecer impávidos ante el descontrol que existe en las cárceles del país. Sí, entiendan, yo sé que no les gusta escuchar esto, pero este es el resultado de la descorreización, porque por descorreizar fueron capaces de todo, y estos son los resultados. Aquí teníamos Ministerio de Justicia, ya creo que la mayoría de mis compañeros legisladores lo han dicho, pero creo que no está de más recordarles que aquí existía una institucionalidad, un Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos cuya labor especial estaba dirigida justamente al manejo de los centros de rehabilitación social y la ejecución de planes y programas para la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Teníamos un Ministerio del Interior que no debía desviar su atención en labores que no sean la garantía de la seguridad ciudadana. Ahora cambió, nos dejaron a un Ministerio de Gobierno que se encarga principalmente de temas políticos, que por cierto, aún así lo hacen muy mal, mientras que los temas de seguridad quedan a un segundo plano. Y finalmente, teníamos un ministerio coordinador que administraba todo el sistema que articulaba la seguridad del país. Y no pensaron en las consecuencias, con el pretexto de ir mermando el gasto público y borrando el legado, sí, porque yo creo que las cosas que se hacen bien se deben mantener y sostener. Y lo que se hizo bien fue parte de una política, de decisión política del gobierno de la Revolución Ciudadana, y eliminaron la gestión carcelaria y hasta las escuelas de guías penitenciarios eliminaron. Con todo ese desmantelamiento, el crimen organizado obviamente iba a ganar terreno. Y así ocurrió. ¿Cómo no iban a ganar terreno si ya no había servicio de inteligencia capaz de prevenir una crisis o amotinamiento? Y miren, hay que ir más allá.
Por Dios, dejemos el odio, porque al final los datos matan relatos. Y vamos a ver las recientes cifras en los motines carcelarios que han habido en los últimos años. En el 2010 hubo 5 fallecidos, en el 2011 9, en el 2012 9, en el 2013 7, en el 2014 3, en el 2015 12, en el 2016 6, en el 2017 8, en el 2018 15, en el 2019 32, en el 2020 52, y en lo que va de este año 226 muertos. Una cifra espeluznante, la peor de la historia y una de las más altas de la región. Por favor, ¿le pueden seguir echando la culpa a Correa? ¿No les duele esto? ¿No les da vergüenza? El descontrol y la ausencia del Estado en las cárceles, como vemos, agudiza gravemente lo que hizo este gobierno nefasto de Lenín Moreno y explota actualmente con más fuerza en los primeros días del actual gobierno. La calamidad de la que hemos sido testigos en estos días seguramente traerá graves consecuencias para el país. Argumentar como justificación que esto se trata de un conflicto de bandas delincuenciales o cárteles del narcotráfico, pese que puede ser verdad, no será argumento suficiente cuando el país tenga que defender y sostener todo esto ante organismos internacionales de los derechos humanos. Debemos recordar que las personas privadas de la libertad son seres humanos que se encuentran en custodia del Estado y por lo tanto su seguridad y respeto a sus derechos humanos es responsabilidad exclusiva del Estado. No pretendan entonces desviar la atención o justificar lo injustificable. ¿Por qué no retomar lo que se hizo bien? Que se retome esa institucionalidad construida y que la destruyeron, que los recursos lleguen de forma responsable, que la inteligencia no sea para pinchar teléfonos de correístas, sino para atrapar a los cabecillas de las organizaciones criminales. No desviemos el tema tampoco con propuestas populistas que siguen mirando al derecho penal como la situación absoluta de todos los problemas en el país. Dejemos de pensar que la prisión es la solución a los problemas estructurales. Al interior de las cárceles viven probablemente lo más trágico. Un minuto, señora asambleísta, un minuto. De una sociedad injusta e inequitativa que empuja principalmente a los pobres hacia el mundo del hampa. Tengo unos minutos, por favor. Por ello jamás podríamos estar de acuerdo con los incrementos irracionales de penas, con la eliminación de los umbrales que sirven para diferenciar los consumidores de traficantes, ni con la reducción de garantías para personas privadas de la libertad. Si queremos atacar el problema de raíz, hay que dejar de pensar en respuestas coyunturales. Debemos pensar en políticas reales de inclusión, de educación pública, que sea de calidad para que llegue a todos los sectores, que el empleo se diversifique de forma justa y digna, que las ciudades sean entornos seguros, con espacios de recreación. Esto es un llamado de atención para todos, compañeros legisladores. Como sociedad debemos reinventarnos, dejar de lado el odio, la mezquindad, mirar al otro como un hermano y abandonar el individualismo. Los discursos de hoy han sido completamente desapegados, individualistas, y no estamos entendiendo que hay un problema mayor. Lo que hemos visto en las cárceles del país no tiene precedente. Estamos a poco de batir el récord en la región por ser uno de los países en donde se registran la mayor cantidad de casos de muertes violentas al interior de los centros de rehabilitación. Lamentablemente, y lo digo con preocupación, el gobierno no se ha percatado que levantar estados de excepción cada que hay un amotinamiento y una matanza masiva no está surtiendo efecto. Hay un problema estructural y una grave confusión de competencias institucionales que no han logrado detectar el problema y gestionar las posibles soluciones. Hay improvisación y caos. Creemos que es necesario de una vez por todas plantear una estrategia urgente que mitigue esta trágica situación. Nuestra bancada ha conminado públicamente al gobierno para que asuma con voluntad política y controlar la crisis de violencia e inseguridad que impera, no solo en los centros penitenciarios, sino en las ciudades del país, precautelando los derechos humanos, tal como fue ofrecimiento de campaña. La violencia no solamente está en las cárceles, está en todos los lugares del país, pero también hemos manifestado nuestra voluntad y nuestra colaboración
para apoyar en las transformaciones y medidas que hagan falta para superar esta crisis y devolver la tranquilidad a las familias ecuatorianas. Paremos de odiar, paremos de buscar culpables y politizar una crisis que duele. También hacemos un llamado para que de forma inmediata se inicien los procedimientos correspondientes, que los funcionarios, en lugar de estar sacándose fotos y mostrándose como héroes de películas de acción, se pongan a trabajar y apliquen con altos estándares los derechos humanos que exigen en estos casos, como es el de iniciar de oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, que se desarrolle en un plazo razonable y que no sea emprendida como una simple formalidad para la foto, que se adopten las medidas destinadas a proteger la vida de las personas privadas de la libertad que se encuentran en situación de riesgo y respecto de las cuales existen elementos claros y motivos fundados para creer que pueden ser objeto de ataques a su vida e integridad personal. Por ello es indispensable que se apliquen planes de acción para decomisar las armas en poder de los reclusos, especialmente las armas letales, y prevenir el rearme de la población. Asimismo, establecer estrategias para desmantelar las estructuras criminales arraigadas en las cárceles que controlan las diversas actividades ilícitas afuera. Y lo principal, impedir que estos casos queden sin sanción, pues mantener en impunidad hechos de esta naturaleza envían a la población reclusa el mensaje de que tales actos pueden perpetrarse sin mayores consecuencias jurídicas, generando un clima de impunidad. Estos son estándares de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No hay nada que inventarse, solo se requiere voluntad política y responsabilidad. Señora asambleísta, se le ha acabado los minutos. Termino, Presidenta, es la última frase. Una crisis como esta nos está destruyendo como sociedad y es momento de actuar. Paremos de odiar y actuemos ya por el país. Gracias, Presidenta. Gracias, compañeros legisladores.